el seminario está relacionado con las características de los buques, en realidad para que podamos interpretar la nomenclatura que tiene digamos, su característica especial. ¿Sí? No es lo mismo adelante atrás que proa popa, así que eso es lo que en principio vamos a ver. La detección y seguimiento de barcos son esenciales por diversos propósitos. La vigilancia marítima y protección ambiental con radares de apertura sintética arrancó por allá por el 78. La capacidad para su detección por la alta resolución, la gran cobertura. El uso de sensores SAR en satélites aumentó en las últimas décadas, especialmente la identificación de actividades de pesca ilegal, de vertidos de petróleo sobre el mar. Acá me voy a detener un segundo, lo iba a decir más adelante, pero el tema no solo es detección de vertidos, sino también es la seguridad náutica. Si yo detecto una mancha de petróleo, no solo puede estar viendo que se está ensuciando el mar, que se está contaminando, sino también puede ser una alarma de algún hundimiento no registrado. ¿Sí? Yo puedo ver una mancha y si de alguna manera puedo determinar que la última vez que el buque, el barco emitió del lugar y después desapareció la emisión del buque, puedo estar ante una emergencia, que eso también se utiliza. Es muy poco nombrado, pero se utiliza mucho. Nosotros tuvimos un caso de un buque que se venía remolcando y el buque en un momento desapareció y apareció la mancha de petróleo. O sea, ya el buque estaba con algún inconveniente y sirvió el radar para determinar que el buque se había hundido en realidad, que lo que venían remolcando no estaba, por eso pasamos de 3 a 2 contactos. No obstante, quedan varios desafíos. La efectividad de detección es insuficiente y depende en gran medida de las condiciones del estado del mar, del tamaño y material de la embarcación, como vamos a ver en las presentaciones, las características inherentes de los datos SAR, el número de falsos positivos, sigue siendo demasiado alto en algunos casos, particularmente en zonas costeras, y la intervención de un operador humano capacitado sigue siendo una etapa crítica requerida. La ausencia de una verdad básica extensa a menudo impide la demostración práctica, la validación y la comparación de los métodos y los algoritmos. Soy el ingeniero Ricardo Pafundi, estudiante del doctorado en Geomática y Sistemas Espaciales del Instituto de Altos Estudios Mario Bullich y la Universidad Nacional de Córdoba. Mi tesis doctoral está referida a la detección de barcos en el mar argentino con imágenes SAR, radar de apertura sintética. Y a la brevedad vamos a ver por qué barcos, buques, ya lo vamos a ir desarrollando. Lo que vamos a ver son los buques, sus características y nomenclatura, los tipos de buques, el movimiento del buque, identificar un buque con imágenes radar, cómo arranca la visualización, las distintas alternativas que se abrieron en base a esto, como es la estela del buque, el análisis del oleaje, una simulación SAR, vamos a ver por qué, la densidad de buques y el resumen de lo visto. Barco, bien, nosotros cuando leemos paper vemos que a veces aparece vessels, ships, boat, y muchas veces no tenemos muy claro cuál es la diferencia. Barco es un término más general que se aplica a cualquier tipo de embarcación, independientemente de su tamaño y complejidad. Desde pequeñas hasta medianas, puede incluir embarcaciones de recreo, yates, lanchas, botes pesqueros, veleros. En algunos lugares el término barco se utiliza para referirse a embarcaciones más pequeñas y menos complejas en comparación con los buques, como es, por ejemplo, el caso nuestro. Y buque es un término amplio que se refiere a una embarcación de gran tamaño y complejidad, diseñada para realizar tareas especializadas o transportar cargas importantes.
Los buques suelen tener una construcción más robusta y capacidad para operar en alta mar. Yendo un poco a la nomenclatura que estamos acostumbrados a ver, vessel es un término genérico, como watercraft, que describe cualquier objeto flotante utilizado para el transporte de personas o mercancías. Por lo general, los vessels son más pequeños y menos complejos. Por lo general, las vessels más pequeñas y menos complejas son los boats, mientras que los más grandes y complejos son los ships. Por regla general se puede poner, esto es digamos, una forma de identificarlos, se puede poner un boat sobre un ship, pero no un ship sobre un boat. En resumen, boats son vessels pequeños o medianos con cascos propulsados por velas, motores o fuerza humana. Algunos tipos de vessel se clasifican como boats independientemente de su tamaño o complejidad. Estatus de boat se designó en embarcaciones pequeñas y se ha mantenido a pesar de su futuro crecimiento. Y ship es un vessel más grande, construido para transportar pasajeros o cargas. Estos tipos de buques empezaron siendo grandes y por ello hablamos de cruceros, portacontenedores y acorazados. Entrando ahora un poco en la nomenclatura naval, cosas importantes que tenemos es cuando vemos un buque, y después vamos a ver por qué esto es importante, el franco a bordo, ¿sí? El franco a bordo que lo podemos ver, aquí voy a la pantalla. Franco bordo, que lo vemos acá, se refiere a la distancia vertical entre la línea de flotación, ¿sí? Que es esta línea que está acá, y la cubierta principal o superior del buque. Esto vendría a ser la cubierta principal, ¿sí? Línea de flotación, cubierta principal. Es la altura de la parte del buque que se encuentra por encima del nivel del agua. Hay otras cosas más que están por encima del nivel del agua, pero el francobordo es esa. Puede variar dependiendo del tipo de buque, su diseño y función, ¿sí? Un mayor francobordo puede aumentar la estabilidad del buque, especialmente en condiciones de mar agitado. Después tenemos lo que es el puntal, ¿sí? Como lo estamos viendo acá, el puntal, que es otra medida vertical y se refiere a la distancia desde la quilla vendría a ser esto, o sea, en este caso el buque es plano, ¿sí? Su casco es plano, la quilla vendría a ser esta, que es la parte inferior del buque, hasta la cubierta superior, ¿sí? O sea, el puntal abarcaría el francobordo, ¿sí? Desde la borda, que vendría a ser la cubierta principal, hasta la parte de abajo del buque, o sea, hasta la parte inferior del casco, que es lo que se llama la quilla. Ahora vamos a ver otros buques que la quilla se identifica, otras imágenes donde la quilla se identifica mejor. Después tenemos el calado. El calado de un buque es la distancia también vertical desde la línea de flotación hasta la parte más baja del casco que está sumergido en el agua. En otras palabras, es cuando se sumerge el buque en el agua. El calado puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo la cantidad de carga que lleva el buque y la densidad del agua en la que se encuentra, ¿sí? No es lo mismo agua dulce que agua salada. El calado es crucial para asegurar que el buque tenga suficiente profundidad bajo el agua, para evitar tocar el fondo y mantener su estabilidad. En el caso nuestro, en Argentina, es muy crítico cuando se navega por los ríos, ¿sí? Por los movimientos de los bancos de arena. Es muy crítico. Prácticamente cuando se está navegando por los ríos, se está chequeando permanentemente la profundidad sobre la cual se está navegando, porque si no el barco puede quedar encallado. Después nos encontramos con otras características como son la eslora. La eslora del buque es la medida de su longitud total desde la parte más adelante, o sea, lo que se llama la proa, ¿sí? A ver si se lo puedo indicar acá. Acá está la proa. Perdón, no sé si me escuchan porque el ruido del agua afuera es terrible. No sé si me están escuchando bien. Sí, perfecto. Sí, sí. Ok. En la proa hasta la parte más atrás
que es la popa. Esto es fundamental en el caso nuestro de imágenes, ¿sí? Se mide en metros o pie, pero es justamente lo que nos da una idea de qué es lo que estamos viendo. Acá vuelvo a repetir el francobordo, el calado y el puntal. Por otro lado tenemos la manga. La manga se refiere al ancho máximo de un buque en su punto justamente más ancho. Es la distancia horizontal entre los costados del buque. Esta era la imagen que yo les decía que les iba a mostrar. Acá se ve bien la quilla, ¿sí? Fíjense que el puntal va desde la quilla hasta la cubierta principal. En el anterior, como era plano, parecía que el casco, donde terminaba el casco. No, no. La distancia del puntal es donde, desde la quilla, que es esta la parte, digamos, que divide al buque en dos, es la mitad del, si lo miramos desde abajo, ¿sí? Y hasta la cubierta principal. Estas son características fundamentales que necesitamos para poder determinar de qué buque estamos hablando. Si nosotros nos metemos en cualquier AIS que nos da, el AIS es un Automatic Identification System, nos va a estar diciendo justamente las características del buque. Y lo que nos da es la eslora, la popa, la eslora, la manga, si nos da una idea del buque. Y cuando vemos una imagen, para poder identificar de qué tipo de buque estamos hablando, esto es fundamental. Después tenemos otros nombres, como por ejemplo son la amura de babor, la amura de estribor. Digamos, es como si yo fijara mi norte a la proa y me fuera unos 15 grados hacia la izquierda y 15 grados hacia la derecha. Acá hay una regla mnemotécnica que cuando yo empecé con algunas cosas de navegación me sirvió para acordarme siempre, porque surge babor es a la izquierda, a la derecha. Bueno, hay una palabra que si yo me paro en popa, o sea, en la parte de atrás del buque, ¿sí? O sea, si yo me paro acá en esta parte de acá, que es la popa, y digo la palabra bidé, ¿sí? Es babor izquierda, por bidé, derecha estribor. Quiere decir que yo estoy parado acá, mi babor está a la izquierda y mi derecha está, y en mi derecha está estribor. O sea, con la palabra bidé uno no se olvida nunca más de cuál es la izquierda y cuál es la derecha en navegación. Es una regla mnemotécnica que siempre me sirvió, sobre todo en las primeras épocas, para acordarme y no confundirme hacia dónde estaba mirando. La proa, en este caso, es la parte delantera de navegación y es la sección que corta el agua mientras navega. Parece parece algo muy simple lo que uno está diciendo, pero tiene mucho que ver después con la formación de lo que vamos a ver que es la estela, ¿sí? Así como la popa. La proa y la popa son las que tienen más incumbencia en la formación de la estela del buque, que es una de las cosas que más adelante vamos a observar. Como siempre, estos términos son fundamentales para la navegación y comunicación en el ámbito marítimo. Describen la orientación, la ubicación de las distintas partes de la embarcación en base a puntos de referencia, ¿sí? Me faltó decir la aleta, o sea, así como tengo la amura en la proa, tengo también la aleta en la popa, ¿sí? Y el costado del buque se dice el través del buque. Hay una cosa que yo acá no puse, pero que se tiene muy en cuenta también en navegación, que es barlovento y sotavento, ¿sí? Barlo, para acordarse de qué es barlovento, es barlo va, sota viene. Quiere decir que si yo estoy parado en la cubierta de un buque y digo barlovento es lo que pasó, sotavento es lo que viene. Quiere decir que, espere que pongo acá la flecha, si yo estoy acá, barlo va, quiere decir que está pasando por acá. Si yo digo sotavento, es que está viniendo de este lado. O sea, como si yo pusiese una flecha viniendo hacia la embarcación y sotavento es que está saliendo de la embarcación. Quiere decir, estoy a sotavento o a barlovento. Otros términos importantes
es la línea de flotación, ¿sí? Que está dado por el plano este, que divide en dos a la embarcación. Esto es muy interesante porque se escucha en muchos lugares la obra viva y la obra muerta, ¿sí? Obviamente en un buque que su medio de desplazamiento es el agua, la obra viva justamente es lo que está sumergido y la obra muerta es lo que está arriba. Esto es fundamental porque la obra viva es la que está en contacto con el agua y es la que genera toda la manifestación del buque en su movimiento sobre la superficie. La obra muerta es lo que está arriba y la superestructura es lo que está arriba de la obra muerta, como vemos acá en la presentación. ¿Sí? Entonces volvemos, proa a popa, línea de flotación, obra viva, obra muerta, superestructura. ¿Sí? Estas son las palabras o los términos que más se leen y se escuchan cuando se habla en relación a la navegación. Acá tenemos una descripción de buques, de los distintos tipos de buques que hay. Podemos ver lo que es un crucero, ¿sí? Un buque chiquito que puede ser incluso el buque que llevan de emergencia los cruceros, veleros, ferries, remolcadores, yates, botes, portacontenedores, buques tanques. ¿Sí? Es un poco las características de los distintos tipos de buques que existen. Bien, y una cosa fundamental es los movimientos que tienen las embarcaciones, ¿sí? Ahí está. Son los movimientos que tienen las embarcaciones. Un segundito. Ahí está. Bien, como vemos, tenemos distintos tipos. Espera que se me pasó solo. Otra vez. Ahí está. Tenemos 6 grados de libertad. Tenemos el movimiento propio del buque en línea, es decir, el desplazamiento del buque, ¿sí? Identificado por surge, que es el movimiento hacia adelante y hacia atrás del buque. Tenemos el sway, que está influenciado por la marea. Tenemos el height, que es subida y bajada del buque, también por las olas, que no tiene nada que ver todavía con el mar, sino solamente es subir y bajar. Tenemos el roll, que es lo que hace el buque cuando navega, que va de banda a banda. Después tenemos el cabeceo del buque, ¿sí? Y tenemos algo que es este movimiento, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en la siguiente presentación, ¿sí? No sé si se ve ahí. Esto no es un jueguito, parece, pero no es. Es un simulador en realidad que se utiliza para aprender a navegar. Es un simulador de navegación real, no es un juego, ¿sí? Se utiliza para hacer las prácticas de entrada y salida del puerto. Acá donde podemos ver el timón, podemos ver la carta náutica que está reflejada de fondo, ¿sí? Podemos ver todos los indicadores, ven como si uno se acerca un poco se ve lo que es la mura, la aleta, la proa, la popa de la embarcación, ¿sí? Indicada acá, que nos va dando en relación al norte magnético cuando vamos navegando. Ahora van a ver hacia afuera, ¿sí? Si yo salgo del buque, empiezo a ver cómo se genera la estela. Fíjense que la estela arranca de la proa y se empieza a ver hacia la popa. En la parte delantera, o sea, en la proa, justamente lo genera, como se ve acá, lo genera la proa, pero también se genera una estela dada por la propulsión propia del buque. Fíjense que la obra viva está abajo, todo lo que está arriba y hasta la cubierta, estaríamos hablando de la obra muerta, y todo esto que está acá arriba sería la superestructura. ¿Sí? Fíjense cómo el buque se está de costado, ¿sí? Justamente eso sería por la influencia de la marea, ¿sí? O sea, por la influencia, perdón, de las corrientes. ¿Sí? Fíjense cómo el buque
parecería que navegar de costado es muy parecido a la influencia que tiene un avión cuando está volando, que no va en línea recta, sino que va, como le decimos nosotros, derivando, ¿no? Bueno, ahora ya acá podemos identificar bastante lo que serían las partes de un buque. ¿Mm? Bien. Entonces, identificar un buque. A través del tiempo se han utilizado imágenes satelitales para la identificación de los buques. Déjenme ver una cosita que estoy teniendo un problema. Y podemos ver las imágenes que a través del tiempo, y lo primero que se hizo con las imágenes radar fue identificar el buque como tal, o sea, ver que había algo en el agua, como vemos acá, y compararlo con una foto, una imagen óptica de lo que era el buque. ¿Qué pasaba? En realidad yo estaba viendo que había algo, pero no podía identificar de qué tipo de buque se trataba. O sea, veía que había algo construido por el hombre que no era normal, que no era de la superficie, que no estaba en la superficie del mar como algo natural. Para lo cual, y posteriormente, cuando se empezó a obtener más imágenes satelitales, empezamos a ver que además de esto se confundía incluso con algunas otras observaciones que se hacían del mar y podían aparecer falsas alarmas. O sea, nosotros veíamos buques donde en realidad no eran buques lo que había, y el caso acá son imágenes de construcciones hechas por el hombre que se confundían en las imágenes como si fueran buques. Yo no lo nombré anteriormente, si bien yo no voy a hablar de un paper en especial, acá en la presentación están los papers que hablan sobre la identificación de un buque, ¿sí? Siguiendo con esto, una vez que los buques fueron identificados y en el afán de poder obtener más imágenes y de poder determinar en realidad características más específicas para poder decir, bueno, es un portacontenedores, es un buque, es un velero, o de qué tipo de buque estábamos viendo, es que aparecen el estudio de las estelas de los buques, ¿sí? Se empieza a utilizar el formato de, como vemos acá, el estudio de las ondas de Kelvin, ¿sí? En donde empieza a estudiarse la generación de la onda que hace la proa y la popa del buque, que permite determinar, por ejemplo, y se vio mucho más en lo que es la aplicación de las rutas, cuanto más se separaba un vehículo de la ruta, es lo que estaba determinando a la velocidad a la cual iba el buque. En este caso, la estela nos permitía saber la dirección, nos permitía saber si la estela era muy grande o muy chica, si generaba mucha turbulencia, poder determinar a qué velocidad se estaba desplazando, poder determinar hacia qué rumbo estaba yendo el buque, si estaba yendo hacia el norte, hacia el sur, hacia el este, como vemos acá en la imagen siguiente, ¿sí? También estudiar la longitud de onda y la frecuencia, ¿sí? La longitud de onda de las ondas depende de la velocidad del barco y las características del agua. Cuanto más rápido se movía el barco, más cortas eran las olas generadas. La radiación de las ondas, o sea, las ondas generadas por el barco se propagan hacia afuera en un patrón. Esto significa que se extienden desde el barco en todas las direcciones. Y es característico de cada embarcación. O sea, se podría hacer, que se hizo, algún estudio de determinar el tamaño del buque por lo que vimos en la nomenclatura. Vimos que si tenía mucho francobordo, tenía más estabilidad.
cuánto estaba, si el calado del buque, si está muy cargado, cómo va a ser el calado, eso va a modificar también su estela. ¿Sí? O sea, todas esas características sirven para identificar la embarcación. Las olas generadas por un buque afectan su propio movimiento y estabilidad. ¿Sí? Las imágenes radar y la visibilidad de la estela no se presenta de manera directa como en la observación visual, pero sí sirve para interpretar a través de la detección las perturbaciones que generan. O sea, las perturbaciones que genera la embarcación sobre la superficie del mar. El barco, como vimos, se mueve con 6 grados de libertad, ¿sí? Los 3 lineales y los 3 de rotación. Las distintas fuerzas que actúan sobre el barco varían constantemente, tanto en grado como en frecuencia. Estos movimientos introducen fuerzas dinámicas que provocan las tensiones en la estructura. Las ondas, las olas, ¿sí? Ondas u olas, son el principal mecanismo de dispersión en la superficie del océano. Y se presentan en una gran cantidad de tamaños. No es lo mismo lo que pasa en la costa, ¿sí? Con las olas, que lo que pasa con las ondas en alta mar. ¿Por qué? Porque las olas en la costa tienen un fondo en donde golpean y es como que se frenan, ¿sí? Pero en alta mar no pasa lo mismo, o sea que las ondas mantienen su energía y son de mucho mayor tamaño que la que nosotros vemos en la costa. Si, acá, por ejemplo, vamos a ver otro video en donde, bueno, se simuló un movimiento del buque, ¿sí? Fíjense que están acá todos los grados de movimiento que nosotros vinimos analizando. Fíjense que el golpe del mar sobre la proa, ¿sí? Y estos son todos los movimientos que va teniendo el buque cuando navega. Obviamente esta es una situación extrema. También la fuerza del viento. Si ustedes ven acá en el fondo, simulamos la peor condición, en este caso. Fíjense cómo el buque se mueve, cómo queda expuesta la obra muerta en el movimiento del buque, cómo queda expuesta la superestructura. ¿Esto por qué se los muestro? Porque uno cuando ve una imagen también tiene que tener en cuenta todas las condiciones del entorno en la cual se está moviendo el buque. No es lo mismo ver que el satélite tome esta imagen en este momento, que quizás el buque está escorado y justo en ese momento lo toma, el tamaño nos va a dar un tamaño mayor del que en realidad tiene el buque. Es muy desafiante el estudio porque hay 6 grados de libertad, hay bastantes variables a tener en cuenta en el momento del estudio y del análisis del tipo de embarcación que estoy estudiando. El ruido de fondo en la imagen, el tamaño de las olas, las ondas en la escena que interactúan con la energía de microondas. El SAR siempre mira de costado. El ángulo de incidencia puede afectar en gran medida el ruido de fondo presente en una imagen, es lo que yo les comentaba recién con las olas. El ángulo de incidencia es muy importante a tener en cuenta cuando se utiliza el sensor SAR, especialmente en un entorno marítimo. Por lo cual requiere un procesamiento, una técnica de procesamiento de señales muy precisa para poder separar el ruido de fondo. Cuando nosotros hacemos un estudio, muchas veces utilizamos tanto banda L como banda C como banda X, ¿sí? Más o menos sabemos que banda L está en los 20 centímetros, que banda X es mucho más chica, está en los 3 centímetros. Eso es lo que debemos discriminar y debemos saber bien procesar para poder determinar si estamos incluyendo dentro de la imagen que estamos viendo un ruido generado de fondo por el océano, por una situación de mar complicado, ¿sí? Por ejemplo, el océano tiende a tener retornos más fuertes de la energía polarizada verticalmente,
Las polarizaciones cruzadas se pueden utilizar, pero como tiene una componente, es muy útil para ver la estructura del buque, pero como tiene una componente vertical, también puede llegar a confundir el ruido que genera. Para lo cual, una de las cosas que se estudiaron también fue construir un simulador SAR. ¿Sí? Utilizaron el EM Greco, que significa electromagnetismo para investigación de redes y óptica coherente. Es un paquete de software que utiliza métodos de alta frecuencia para predecir los campos electromagnéticos. El EM Greco es especialmente adecuado para simular la dispersión de ondas electromagnéticas por estructuras periódicas. Se basa en el método de elementos finitos y divide el dominio del problema en una malla de elementos pequeños resolviendo las ecuaciones de Maxwell. Con esto se hizo la simulación de un buque. Ahora vamos a ver otra presentación de navegación de cómo el buque, ahí está, de cómo el buque se mueve visto de otra y más en alta mar. Como vemos acá no hay tantas olas, esto refleja muy bien lo que es una navegación en alta mar y lo que vimos anteriormente, una navegación cerca de la costa. Vemos que acá la energía de las ondas se mantiene y se transfieren directamente al buque. Se ve cómo tanto la proa como la popa generan su perturbación sobre el mar, ¿sí? Y cómo mueve mucho más el mar, la energía, como les decía, es transferida directamente al buque, es una superficie muy profunda, el fondo, al no estar cerca de la costa, ni al tener ningún otro tipo de construcción próxima, hace que estas ondas disminuyan su energía, para la cual se las transfiere directamente. Esto visto desde la cabina, ¿no? O sea, desde el puente del buque. El puente del buque donde está el timón, donde está toda la parte de control del buque. Volviendo al análisis que hicieron con el simulador SAR, analizaron fundamentalmente dos cuestiones importantes. La distorsión de la firma inducida por los movimientos del buque durante la adquisición de la imagen, es decir, generaron, como hicimos nosotros con ese simulador, generaron los movimientos, ¿sí? Estos puntos que están acá son justamente los puntos que hicieron variar para que el buque se incline a ambas bandas, para que tome los 6 grados de libertad. Y después aplicaron el CTD, que es una descomposición coherente de objetivos. Y recopilaron varios datos y analizaron la firma del radar que iban obteniendo. Y este es otro de los estudios que se hizo para simular, como verán acá, es lo mismo que se explicó en las primeras filminas, como para ver cómo se movía el buque. Bueno, tuvieron aquí en cuenta todos esos movimientos y estudiaron cómo el buque se movía simulándolo. Es un poco el estudio del simulador de navegación que le mostré. Justamente esto viene enganchado por lo que decía al principio, que a veces es difícil estar en el mismo momento cuando pasa el satélite, cómo está el buque, y si uno pudiera charlar con el que está en el buque y decirle, a ver, ¿cómo estás? Entonces, digamos, esta es una buena herramienta para hacer ese tipo de simulaciones. Por último, tenemos la detección de densidades. ¿Por qué? Porque cuando hay muchísima concentración de buques, se nos presenta la imposibilidad de determinar si es un buque, si son dos buques. Para eso se estudió a través de redes neuronales, ¿sí? En este caso, se utilizó las redes neuronales convolucionales, que demostraron un gran poder de detección en visión por ordenador, y son flexibles en condiciones de fondo complejo. Si bien todavía no está del todo desarrollado, todavía hay dificultades para detectar objetivos pequeños, pero digamos que es un buen avance en lo que es concentración de embarcaciones. Las redes neuronales ayudaron mucho para ir identificando
esta concentración que les mencioné. Bien, en base al pedido de la última vez, lo que hice fue buscar las citas de los papers. La mayoría tenía un número importante de citas, excepto el estudio de Kelvin, porque justamente es de este año, por eso, pero me pareció importante porque era muy, muy actual. Este no tiene citas porque no hace mucho que fue aprobado el paper, hace creo que aproximadamente unos 2 o 3 meses nada más. Bien, la observación de buques desde satélites se está convirtiendo en una herramienta cada vez más importante en la vigilancia marítima. Las actividades como la pesca ilegal o los vertidos al mar afectan negativamente al océano. Además, y no menos importante, es la salvaguarda de la vida en el mar, como comenté al principio. El detectar, como les decía, una mancha de petróleo nos puede estar diciendo que un buque ha vertido el mismo o que estamos en presencia de un hundimiento, que justamente si se produjo un hundimiento, como les dije, quizás ni siquiera hubo tiempo de avisar que está en una emergencia. Hay buques que no tienen obligación de llevar o no llegan a tiempo a confirmar que tuvieron un problema, y la detección con imágenes radar y seguimiento de manchas es bastante importante como para prevenir y para estar atentos a un evento de tal tipo. Como les decía, cruzándolo con datos ICE, si veo que el buque, o sea, si veo que la mancha coincide con la pasada de un buque y el buque a partir de ahí te venía emitiendo y que tiene un histórico de traslado, deja de emitir el AIS, es justamente porque ha tenido un problema. ¿Sí? Ahí inmediatamente uno se puede contactar con la gente de tránsito que controla el tránsito de los buques y consultarle si tiene novedades de ese buque, porque el AIS identifica el nombre del buque, identifica la frecuencia y la última posición. Entonces, si el buque no se contacta o por algún motivo no solo no está emitiendo, sino que por medio de comunicaciones no se contacta con el control de tránsito, quiere decir que quizás estemos ante la presencia de alguna emergencia. Con la actual constelación de satélites comerciales, satélites de imágenes, la verdad que hay recursos considerables para obtener imágenes y detectar buques. Mientras que los sensores ópticos pueden proporcionar imágenes de alta resolución, que incluyen detalles estructurales y de color de un buque, me refiero a poder ver cosas que quizás con la imagen radar me es más difícil. Las nubes y la noche siempre dificultan esta tecnología. O sea, de noche y con nubes, y analizando nuestro mar argentino vemos que la mayoría del tiempo tenemos nubosidad. Como vimos, la tecnología SAR tiene la ventaja de penetrar las nubes y no necesita de la luz solar. Pero, como siempre, la felicidad no es absoluta, surgen dificultades porque hay que interpretar los datos. Y debido a la naturaleza del proceso de obtención de las imágenes, nos basamos siempre en algoritmos. ¿Sí? Obviamente, la idea es ir perfeccionando esos algoritmos para obtener el mejor modo de detectar estos buques y de poder identificarlos.